es definir algunos conceptos para entender cómo se entiende los términos de sexo y género en estos tres modelos. Indudablemente no hay una definición única de lo que quiere decir sexo y lo que quiere decir género, sino que dependerá sobre todo de cómo se entiendan las relaciones entre ambos términos según esos presupuestos antropológicos de los que partimos. Bien, por eso, volviendo otra vez a este esquema anterior, vamos a definir por una parte el término sexo, por otra el término género, el de identidad sexual y el de orientación sexual. Tampoco tenemos mucho tiempo, pero bueno, en cualquier caso le invito después a la lectura de esos capítulos en el libro. Bien, el término sexo está definido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y hace referencia al varón y a la mujer. Y en términos de animales a veces también se habla de macho y hembra. Bien, sin embargo, el término género se refiere a la lingüística y se aprecian tres géneros de los que se habla en la lengua de la literatura, que es masculino, femenino y neutro. Bien, sin embargo, aunque incluso el diccionario de la Academia Española no haya querido acoger los nuevos modos de definir o de utilizar el término género, sí que hay que decir que ese término se ha utilizado de una manera diferente a raíz de estudios antropológicos, sociológicos y también de autoras, por ejemplo, como Karen Offen. En este sentido, ¿qué se entiende por género actualmente? El género es una categoría de análisis necesaria. Y lo que significa es que a los sexos masculino y femenino en la sociedad se le asignan unos roles, unos papeles, unas funciones sociales. Esos roles, esas funciones sociales pueden ser cambiantes, vamos a ver. El problema va a estar en cómo se asigna, ¿no? Y si hay unos papeles asignados de un modo fijo o no a cada sexo, o si eso es permanentemente cambiante, cuánto hay de inmutable, cuánto hay de cambiante. Es decir, que el debate va a estar en las relaciones entre el sexo y el género. Hay hoy una tendencia por distintas ignorancias, por una parte a veces en identificar ambos términos. No significan lo mismo, es necesario utilizarlos y distinguirlos adecuadamente. Y luego, por una parte, hay personas que lo identifican como diciendo da igual hablar de sexo o de género, las dos cosas significan igualdad. Eso no es cierto. Otros dicen, bueno, el término género es un término que arrastra ya una ideología concreta y por tanto todo lo que sea hablar de género es negativo y entonces hay que criticar una ideología de género. Eso tampoco es cierto, es decir, ni una cosa ni la otra. Vamos a ver cuál es la postura adecuada científicamente. Bien, entonces, dicho eso, vamos a definir, o sea que efectivamente el sexo es lo dado, lo biológico, y se conocen solo dos sexos, el masculino y el femenino, es decir, que la naturaleza nos aporta solo la masculinidad o la feminidad. Y por otra parte, eso está dado. Tenemos lo que es género, es decir, las funciones sociales que asumimos en nuestra vida ordinaria, en la vida pública, y eso requiere o está muy influenciado por la cultura, es decir, que son construcciones culturales, es lo construido, lo que elegimos también libremente. El problema, o como digo, el debate está en afirmar o negar que el género, que aquello que construimos tenga que ver o no con lo previamente dado, con el sexo biológico. Es decir, hasta dónde podemos prescindir de la biología para construirnos de espaldas a nuestro sexo biológico, o hasta dónde debemos seguir o estamos condicionados por ese sexo biológico. Bien, como vamos a ver, para algunos en el primer modelo no solo estamos condicionados, sino que vamos a estar determinados por nuestro sexo biológico. En el segundo modelo podemos prescindir absolutamente de nuestro sexo biológico y construirnos como queramos.
Y en el tercero se defenderá una postura sintética, es decir, el sexo nos condiciona, pero no nos determina, y por otra parte hay un margen de libertad en cómo construyamos nuestro género y las funciones sociales. Bien, esto para ya situarnos en cómo van a resolver estos distintos modelos esta cuestión, ¿no? Bien, lo que es importante, al margen de cualquiera de esas tres posturas que se adopte, es que efectivamente en la persona hay aspectos biológicos y aspectos culturales. Y por otra parte, también en las personas humanas somos libres, ¿no? Entonces, nuestra construcción de la identidad sexual, que es esa manifestación interna y externa de cómo nos construimos de acuerdo a nuestra sexualidad, nuestra identidad sexual en el caso de los humanos es libre, tiene una parte de libertad. A diferencia de los animales que tienen que seguir necesariamente lo que viene dado por la naturaleza, por la biología, en el caso de los humanos, nuestro margen de libertad hace que podamos construirnos de acuerdo a nuestro sexo biológico o que no queramos reconocer nuestro sexo, queramos construirnos de espaldas a nuestro sexo biológico. Esa es una opción que no existe en el mundo animal. Otra cosa será el juicio que eso merezca, es decir, si las consecuencias de eso son de normalidad o crea una disfunción en la persona. Bien, pero indudablemente lo que queremos decir es que existe esa libertad en esa construcción y podemos acertar o desacertar, pero es algo que está ahí, ¿no? O sea, que en lo que podemos optar, ¿no? Bien, por tanto, toda persona puede construirse como heterosexual, es decir, manifestando en su conducta esa atracción natural hacia el sexo contrario, o puede construirse como homosexual, o puede construirse también como bisexual, o incluso como transexual, es decir, que esas son opciones que tiene el ser humano. ¿Cuánto puede haber en todo esto de voluntario o hasta dónde puede actuar o influir la cultura? Es algo en lo que yo ahora no me voy a detener, ¿no? Pero lo que es importante es ver, ¿no? O sea, cómo en estos modelos se resuelve esa relación, ¿no? entre el sexo y el género. Por tanto, como estamos diciendo, o sea, el comportamiento sexual tiene distintos modos de actuación, nos podemos manifestar como masculinos o como femeninos. En definitiva, desde luego no nos podemos manifestar nunca como ambiguos. Lo único que esa manifestación como masculinos o femeninos puede corresponder o no a nuestro sexo biológico. El sexo biológico es algo, repito, dado, está determinado biológicamente, no es elegible. Y el sexo cromosómico ni siquiera es cambiable nunca en la vida de la persona, o sea, el ADN es el que es. Sin embargo, como he dicho antes, la conducta biológica sí que puede ser elegida, ¿no? Y también ese comportamiento. El debate, entrando en el primer modelo, se da en que para el primer modelo el sexo determina el género, ¿no? Determina la construcción, la conducta social que tengamos como hombres o como mujeres. Según ese modelo, en cierta manera esos papeles que hemos visto, esas funciones de que a la mujer le corresponde a lo privado, la educación y crianza de los hijos, las tareas de reproducción, y al hombre lo productivo, el mercado laboral, etcétera, sería algo no cambiable, o sea, algo que va unido a lo biológico, y por tanto sería lo correcto, por decir así. Ese reparto de roles sería permanente y lo justo. Pues esa posible inferioridad de la mujer o incluso pues sus cualidades femeninas, su tendencia hacia el cuidado, o que sea más débil biológicamente que el varón, pues esto sería algo que estuviera ya inscrito en la propia naturaleza. Aunque, o incluso a veces se ha utilizado a la ciencia, con pseudociencia, para justificar esta tesis, ¿no? Diciendo que la mujer se construye en la cadena genética por defecto de varón, etc., ¿no? Lo curioso, yo en eso ya remito a
los científicos, es que la biología hoy explica que la mujer no se construye por defecto de varón, sino que, de hecho, desde 1994 se ha descrito la existencia de una región del cromosoma X que se denomina ODF, que favorece el desarrollo del ovario y inhibe el desarrollo del testículo. Esta zona contiene los genes de la feminidad, que se designan como OD o DSS. Bien, por tanto, existen dos vías perfectamente diferenciadas, y esto ya lo dejo a los biólogos y a los médicos, en el desarrollo sexual normal del embrión masculino y femenino, es decir, que desde los inicios somos mujeres o varones, ¿no? Por tanto, no hay una inferioridad biológica a la mujer, eso no tiene ningún fundamento científico. Y sin embargo, lo que la ciencia demuestra es que esa diferenciación biológica se da desde el inicio. Bien, pasando a cómo entiende esto el segundo modelo, en este caso tendríamos que el sexo y el género para esta versión no tienen relación entre sí. De manera que bien, el sexo existe, es lo dado, pero el comportamiento sexual se puede construir como queramos, es decir, no sería ninguna disfuncionalidad y entraría dentro de las opciones normales del desarrollo de la identidad sexual el construirnos incluso de espaldas a nuestro sexo biológico. En este caso, la naturaleza no solo no determina, sino que ni siquiera condiciona para nada nuestra construcción sexual. Todo sería cuestión de cultura, es decir, no hay por qué respetar la naturaleza, todo es cultura. Bien, esta hipótesis, pues, que habría que demostrar, tiene arraigo hoy en muchos sectores. Una de esas consecuencias es que todo sería válido, incluso el derecho tendría que proteger jurídicamente cualquiera de las consecuencias de este tipo de elecciones o de actuaciones, ¿no? Bien, en este caso, si una persona es mujer, no tiene por qué construirse como mujer, o si uno es varón, no tiene por qué construirse como varón. Es decir, puede sentirse atraído o crear y construir su orientación sexual de un modo que no ha sido el habitual, es decir, pues queriendo o fomentando, por ejemplo, las relaciones entre el propio sexo, aunque biológicamente vayan a ser unas relaciones no productivas, lógicamente, ¿no? Van a ser estériles. En este caso es indiferente que las personas tengan, la persona masculina o la persona femenina tenga unas relaciones heterosexuales o unas relaciones homosexuales. También lésbicas, es decir, las que se darían entre dos mujeres, o bisexuales, es decir, que tampoco hay una permanencia, puede haber una alternancia en el uso de la sexualidad, ¿no? O incluso llegar a la transexualidad, es decir, a un rechazo del propio cuerpo y a una construcción según nuestro sexo psíquico, lo que nos creemos querer ser. Bien, todo esto son posibilidades en las que, en principio, lo que se dice es que no tiene por qué haber una correspondencia entre el comportamiento sexual y el sexo biológico. No hay una continuación entre lo biológico y lo cultural, sino que caben distintas conductas, todas ellas perfectamente posibles, según estos autores o los que promueven esta visión. Eso no causaría ninguna disfunción. Bien, en estas alternativas o en estos modelos lo que quiero insistir es en que partimos de que en este caso biológicamente no hay ningún error, es decir, que tanto en la homosexualidad como en la transexualidad el sexo biológico es perfectamente masculino, perfectamente femenino, están bien desarrollados y bien centrados anatómicamente, no hay ningún error genético. Lo que ocurre es que esas personas, cualquiera, puede no querer reconocerse como tal o simplemente construirse según el sexo contrario. En este caso, lo que va a ocurrir es que lo psíquico, o sea, aquí tenemos lo biológico, y aquí
lo psíquico, esto se construye sin tener en cuenta la biología. Por supuesto, esta escisión que estamos haciendo es pedagógica, porque las personas, lo somático y lo psíquico, están estrechamente unidos. Es un modo de hablar, un modo de escindir con efectos pedagógicos, y de ninguna manera con esto se pretende abordar toda la antropología de la sexualidad, que llevaría muchísimas horas de clase y de explicación. Es un modo, ¿no?, de exponer esta especie de escisión que se pretende hacer en este modelo, ¿no?, de modo que eso psíquico se puede construir de cualquier modo de espaldas a la biología. Bien, en este tipo de reivindicaciones o de pretensiones tendríamos, como he dicho hace un momento, dos posibilidades. Todas las conductas homosexuales y también las conductas transexuales. En estos modos de comportamiento, la libertad de construcción se desarrolla en esos aspectos psíquicos, porque realmente en estas personas, como he dicho antes, no hay ningún error anatómico, fisiológico, de endocrinología, sino que están perfectamente construidas como masculinas o femeninas desde los aspectos biológicos. No voy a tratar aquí, porque requeriría muchísimo más tiempo y unos estudios más interdisciplinares, las bases o no de la homosexualidad. ¿Qué dice la ciencia, ¿no?, si tiene bases genéticas o no? Bien, en cualquier caso, si algún día se demostrara que tiene bases genéticas o bases funcionales, cosa que todavía no hay estudios científicos serios que lo hayan demostrado, lo que habría que ver es el modo de actuación, ¿no?, cuando se desarrollan o se manifiestan este tipo de opciones. En este sentido, no se trata ahora de hablar de opiniones o de gustos, sino de hacer uso en su momento de datos científicos que, como digo, ahora no tenemos tiempo a desarrollar, pero realmente requieren un juicio de valor basados en esos datos científicos para afirmar si el no construirse según la biología es una disfunción o es una conducta normal, una alternativa. Ese es el debate en la actualidad. El responder, que no lo vamos a hacer ahora mismo, dependerá de lo que diga la ciencia, o sea que no estamos, como digo, hablando de opiniones, ¿no? Y por supuesto que también requiere, para responder a esta cuestión, basarse en una concepción antropológica de lo que se tenga por funcional o no funcional, por construcción adecuada de la identidad sexual o no. Eso va a depender del modelo antropológico que se defienda. Bien, pasamos a la tercera cuestión, al tercer modelo: ¿cómo entiende el tema de sexo y género? Este tercer modelo, que es el que en realidad me ocupo de desarrollar en este libro de 10 temas de género y que hemos denominado como modelo de corresponsabilidad, simplificando, defendería el siguiente esquema. Insisto una vez más que esto es un modo de hablar, porque no cabe tampoco esta escisión que hacemos de un modo teórico, ¿no? Afirma que hay una relación entre el sexo y el género, es decir, que en la construcción de la identidad sexual y de los aspectos que también pueden ser culturales, hay que respetar en cierta manera parte de lo dado, y que nos construimos como hombres y mujeres según nuestra condición de personas masculinas o personas femeninas. Por otra parte, se afirma, por tanto, que la biología condiciona, ¿no?, condiciona esa construcción de roles sociales, pero sin determinarla, O sea, muchas de estas funciones sociales de los roles pueden ser desarrollados tanto por hombres como por mujeres, Es decir, no hay una determinación ni una correspondencia unívoca entre el hecho de ser persona masculina o femenina con los roles sociales, sino que hay muchísimas funciones sociales que son intercambiables. Es más, lo que se ha de defender es la necesidad de la presencia de hombre y mujer en muchas de esas tareas sociales, ¿no?
Bien, por otra parte se dirá que la identidad sexual adecuada es aquella en que se desarrolla en continuidad con la biología, es decir, es la que produce mayor satisfacción y una personalidad más completa. Incluso en el mundo de las relaciones sexuales y sociales es necesaria esta diferenciación de hombres o mujeres y esta aportación de lo diferente. Y por eso somos iguales pero diferentes, si no seríamos miméticos, o las mujeres podrían asimilarse a los hombres o los hombres asimilarse a las mujeres. Bien, eso sería deficitario, sería un reduccionismo. Las relaciones sexuales son interdependientes, son recíprocas y cada persona aporta su diferencia, también el hecho diferencial a esas relaciones que no solo son relaciones sexuales, también son relaciones sociales, ¿no? En el mundo público y en el mundo privado, mujer y hombre aportan su diferencia. Por tanto, este modelo está en contra de una determinación biológica de las conductas sociales, pero a su vez asume que la diferencia sexual tiene un valor en el mundo público. Eso también supone que, con independencia que una persona ejerza su maternidad y su paternidad, o se reproduzca o tenga relaciones sexuales, siempre irá acompañada de su propia identidad. La identidad sexual forma parte de la persona masculina o de la persona femenina. Indudablemente la diferencia sexual es esencial en la especie humana, no solo por la supervivencia de la especie y por reproducirnos y por un fin utilitario, sino que es necesario en el propio desarrollo de la persona, o sea, no de cada ser individual, pero estamos hechos biológicamente para engendrar, ¿no? Por tanto, en esta visión se da una importancia esencial también a las consecuencias del uso de la sexualidad, no solo al hecho de utilizarlas libremente, sino bueno, el hecho de que hombres y mujeres se reproducen y por tanto eso lleva consigo unas tareas familiares y una necesidad de cuidados que hay que ejercer y que son positivas, ¿no? Tanto a nivel del individuo como a nivel del grupo, ¿no? Por tanto, las relaciones sexuales no acaban solo en la vida privada de la pareja o del matrimonio o de la conyugalidad, sino que, digo pareja porque también cabe reproducirse sin matrimonio, ¿no? Y cabe las uniones de hecho, es decir, eso es, también la biología está ahí, juega un papel, ¿no? En cualquier caso, todas esas relaciones no se pueden ejercer sin paternidad y maternidad, O sea, el hecho de que existen progenitores y existen hombres y mujeres y reproducción se debe a que hay una diferencia sexual. El resto de relaciones del segundo modelo son opciones, pero en cualquier caso no reproducen, o sea, son estériles, porque lo igual no reproduce. Ciertamente se puede decir que también las relaciones heterosexuales pueden excluir la prole, eso es indudable, y ahí tenemos todo lo que son los medios de anticoncepción, pero indudablemente tienen la posibilidad de, cosa que en el otro tipo de orientaciones sexuales queda excluido. Queda excluido si no se cuenta con el semen del varón, aunque sea a través de reproducción asistida o de fecundación in vitro, o sea, en cualquier caso hace falta siempre la diferencia varón-mujer para reproducirse. Bien, por eso, independientemente de la discusión sobre la validez o no, admisión o no de ese segundo modelo, en este tercero lo que se insiste es en la implicación de hombres y mujeres en la vida familiar, ¿no? Y el apoyo también de los poderes públicos para hacer posible esa unidad familiar. Y también hacerlo posible con la extensión que libremente elija cada persona, pero desde luego con una dedicación a las tareas del cuidado, que tengan relaciones sexuales, se reproduzcan o no, son siempre necesarias, porque no solo afecta a los descendientes, sino también a los ascendientes y a otro tipo de familiares de distinto grado de consanguinidad o afinidad, sean o no reproducidos por nosotros mismos. Es decir, que en cualquier caso hay que atender a otras personas. Y esto exige unos medios económicos. Por tanto, todo lo que hace referencia a las tareas de cuidado, de descendientes a ascendientes y personas dependientes, es algo muy importante en este Estado social democrático de derecho para hacer posible la igualdad de hombres y mujeres en los dos espacios, ¿no? Como he dicho antes, compartiendo roles, no excluyendo a unos y a otros de estar en uno de ellos, ¿no? Por tanto, esto requiere, luego es un reto que requiere soluciones jurídicas
requiere políticas públicas y una sana intervención de los poderes públicos, ¿no? Evidentemente, las personas heterosexuales que ejercen su heterosexualidad pues aceptan una responsabilidad social y económica de engendrar hijos, necesaria también para la sociedad, no solo a título individual, ¿eh? Y lo que la mujer exige y el hombre es no ser discriminado en el mundo laboral y en la vida pública por hacer uso de ese derecho. O sea, hoy hablamos de derechos reproductivos y en realidad es más difícil reproducirse que ceder o que seguir la no reproducción, porque lo difícil es reproducirse y no ser discriminado por eso, ¿no? Bien, por tanto, la complementariedad o interdependencia o diferencia sexual, como queramos, no quedan solo en el ejercicio del acto sexual en la vida privada, sino que se extiende a otros ámbitos, porque eso tiene consecuencias en la que, bueno, la sociedad también necesita apoyar esas tareas de cuidado y, por otra parte, permitir la presencia de la mujer en los ámbitos públicos. Y en eso, antes de pasar al tercer punto, quería un poco insistir en esta idea, es decir, que hace falta que hombres y mujeres construyan el espacio público, hace falta la presencia de esa visión diferente, de ese hecho diferencial de la mujer también en el mundo de la economía, en el mundo de la política, allí donde se toman las decisiones legislativas, las cuestiones importantes o crematísticas a las que se les ha dado valor, como son las cuestiones de dinero, los bancos, etcétera, desde el mundo de la economía. Es necesario la presencia de la mujer precisamente porque aporta ese hecho diferencial, esa visión distinta que es interdependiente de la del varón. Esto requiere tener una visión positiva de esas cualidades que la mujer aporta, no verlas en clave de inferioridad, de subordinación, de debilidad, como hace el primer modelo, y por otra parte también requiere afirmar que los hombres deben de aprender de esas cualidades que hasta ahora se han tenido por femeninas y sin embargo son hábitos culturales que se pueden aprender, es decir, el cuidado o los valores no tienen sexo, es decir, son ambivalentes, deben ser ejercidos desde la visión propia del varón o desde la visión de la mujer, pero en cualquier caso es específico de los dos, se aprende. Y también la mujer tiene que aprender hábitos profesionales, tiene que profesionalizarse y tener una visión pues, más amplia de los problemas profesionales, crear hábitos, aprender a trabajar en el mundo laboral y desarrollar con esa experiencia que ha adquirido en el mundo privado, desarrollarla también en el ámbito público. Bien, ciertamente esto es un reto y para llegar a él hay que adaptar la sociedad. Pero adaptar la sociedad no quiere decir que la mujer tenga que asimilar los modos masculinos ni masculinizarse en el mundo laboral, sino que tiene que aportar sus modos de ver, ¿no? Con independencia también de que hay estudios hechos en el mundo científico sobre las diferencias biológicas o hábitos de inteligencia, modos de razonar de hombres y mujeres, que también pueden ser una riqueza, ¿no? Por tanto, los espacios deben ser espacios de interrelación. El espacio público debe aunar las aportaciones biológicas diferenciales de la mujer y las biológicas del varón. Por eso es importante que la mujer esté también en la política y en ciertos campos puede estar justificado unas tareas de acciones positivas para conseguir esa mayor presencia de la mujer en esos ámbitos de decisión.